Bueno, la convocatoria de hoy ha sido precisamente para hablar sobre el tema de la presencialidad. Si hay alguien que quiere que se vuelva a las escuelas, verdaderamente somos los docentes, pero siempre tenemos que tener la precaución de respetar la normativa vigente, que es la resolución 63/20, que son los protocolos, donde allí está pautado cómo sería el ingreso a los establecimientos educativos, cuáles son las cuestiones que puntualmente tenemos que tener en cuenta para poder convivir dentro de la escuela, tanto cuidando a los alumnos, a los docentes y a los auxiliares, y también con la colaboración de las familias y los padres, teniendo en cuenta el riesgo que podría llevar a las distintas familias de nuestra comunidad. ¿Se puede o no se puede, Luis, volver? ¿Están dadas esas condiciones? Bueno, en nuestro distrito Bolívar hay que analizar escuela por escuela, no va a ser en todos los casos iguales, tienen que estar dadas las condiciones de edilicia y las condiciones de bioseguridad. Creemos que sí, que hay un porcentaje bastante alto de escuelas que están en condiciones, y en aquellas que aún no estén en condiciones habrá que seguir trabajando. Aquí las compañeras te van a explicitar sobre los elementos de seguridad e higiene que tenemos que tener y sobre las precauciones y lo que marca la resolución 63. Bueno, Marcela, desde ATE, ¿cuál es la postura? Sabemos que el año pasado, en noviembre, se intentó un regreso. ¿Había ya elementos? ¿Esos elementos están? ¿Qué se necesita? Sí, buenos días. Sí, nosotros lo que queremos no es que estamos en desacuerdo que las clases empiecen, eso seguro. Las auxiliares hemos estado trabajando en las escuelas con todo lo de seguridad, lo que es el termómetro, la máscara, los guantes, todo. Pero yo creo que por ahí en este momento las condiciones de las escuelas es, para mí, ¿no? Es una idea personal. No están dadas las condiciones para empezar las clases. Pero bueno, si se dan las condiciones de los protocolos... ¿Qué falta? La capacidad, lo que se tiene que respetar, y los alumnos y los docentes en cada escuela. ¿Y cómo hacemos si son 30 alumnos en cada salón? Es complicado eso, porque hay una cantidad de alumnos y hay una cantidad de docentes que tienen que estar en la escuela. Entonces todos no van a poder estar. Las auxiliares tenemos que estar continuamente limpiando lo que es picaporte, baños, lo que es taza, lo que es desayuno, todo eso. Pero bueno, ojalá que se dé. Luján, desde Tuteva también, hace un año prácticamente que las escuelas están cerradas, por lo menos sin alumnos. ¿Notaron que se trabajó, que se hicieron cosas que por ahí son necesarias para afrontar la presencialidad para marzo? Sí, en primer lugar las escuelas no estuvieron cerradas, estuvieron abiertas, los docentes, tanto docentes como auxiliares, es importante destacarlo, estuvieron trabajando con el armado del módulo y entrega de módulo en algunas escuelas y en su mayoría por entrega de planes de continuidad. Sí, no estuvieron las aulas ¿no? como lo pensamos a una escuela. Las escuelas no estuvieron pensadas en este contexto de pandemia con la presencialidad, sí con la virtualidad. Como lo plantean los compañeros, es necesario pensar en esta posible vuelta no de la manera que venimos tradicionalmente, sino una manera dual, ¿no? Donde va a haber momentos de presencialidad y momentos de virtualidad. Las escuelas, en primer lugar, tienen que cumplir con todo el condicionamiento de infraestructura y de sanidad que se necesita. También con lo que requiere el contexto pandémico que tenga, o diríamos, cuál es el contexto que va a atravesar Bolívar en ese comienzo. No es lo mismo hablar con muchos casos, con una situación sanitaria mucho menos peligrosa. De eso se trata. Las escuelas durante el verano estuvieron también abriéndose para la infraestructura, para poder llegar a tiempo. Hoy comenzaron todos los auxiliares en las escuelas a trabajar, a acondicionar. Desde su tema, el posicionamiento es acompañar lo que dice el Ministerio de Salud y Educación. La presencialidad no va a ser, y eso es importante decírselo a los papás y a todas las familias que han sido fundamentales en este año, que no va a ser una escuela pensada como la veníamos sosteniendo años anteriores, sí dual. Y eso va a requerir siempre y cuando se den las condiciones. En el día de hoy, como lo marcaba el compañero, se ha entregado una nota al jefe distrital para convocar una reunión de UGD, donde queremos plantear esto, donde también se ha venido trabajando
durante todo el año pasado. A mitad de año empezamos a trabajar con protocolos, a mitad de año las escuelas empezaron a pensarse en este sistema dual, muchas escuelas se abrieron, tuvieron participación de actividades socioeducativas con sus niños, no llegamos a poder empezar a pensar en la clase porque el distrito de Bolívar tuvo una situación difícil al final del año, y por lo cual requirió suspender estas actividades. Pero bueno, es importante destacar esto, que desde a mitad del año pasado, del ciclo 2020, venimos trabajando en los protocolos, venimos trabajando en todo lo que tiene que ver esta vuelta y garantizar la seguridad tanto para los niños como para los trabajadores y los auxiliares. Mauricio o Alejandro, no sé, forman parte de lo que es el comité mixto y UGD. Sí. Están justamente, como decían los compañeros, también pidiendo una nueva reunión, pero ¿cómo estaba la situación el año pasado en cuanto a infraestructura? La situación que teníamos era un avance de casos que ya se preveía lo que iba a suceder, ¿no? Hoy desgraciadamente estamos hablando de una mortalidad que se dio en un mes, bastante importante, ¿no? Por lo tanto, sigue siendo prioritario para nosotros el tema de la vida, teniendo en cuenta que va a haber circulación de gente, que no es solamente niños, sino adultos, y que ya hay una cepa que comprende el contagio de niños, ¿no? Que es la inglesa, en edades entre 15 y 19 años. Nosotros recalcamos sobre todo, que es lo que dicen los protocolos, que vamos a tener que revisarlos personalmente también, porque, por ejemplo, esto del tapaboca no va a poder ser, tiene que ser barbijo, y el barbijo que compete en esos lugares, que es el tricapa que ha salido ahora, que es descartable. Bueno, esas son las condiciones que tiene que garantizar el Estado de acuerdo a los protocolos que hizo Salud. Se verá en el transcurso si esas cuestiones están garantizadas, como también la ventilación, que es un factor sumamente importante. La ventilación y la distancia de 1 metro o 2 metros son elementos que hay que tener en cuenta, que hay que ver si culturalmente eso se puede dar, ¿no? Porque no es la cuestión del deseo. Deseo todos queremos volver, es decir, nadie quiere estar encerrado en una forma virtual. Pero bueno, estamos transitando una pandemia y muy compleja, cada vez aparecen nuevas cepas, nuevos problemas se suman. Mientras tanto, es decir, la vacunación va, que por suerte tenemos en nuestro país, va lenta, es decir, no va al ritmo que tampoco quisiéramos porque no se puede. Pero bueno, es decir, una situación distinta va a ser cuando ya los docentes, por ejemplo, estén vacunados, y si estas condiciones de garantía se dan, ¿no? La distancia, los sistemas de ventilación, tampoco hemos visto que se haya invertido en eso, en el sistema de ventilación, porque muchas veces se habla de países de Europa y todo eso, pero ellos han hecho una gran inversión en eso. Y aún así han tenido que volver atrás, porque es falso eso de que dicen de que la mayoría de los países han tenido clases. Eso no es cierto. Cuando uno habla con distintas personas que habitan allá o ve los medios científicos serios, la realidad es otra. Entonces, nosotros queremos salirnos de este espacio que se ha tomado a los docentes como si fuera un caballito de batalla político, que no, me parece que no corresponde, ¿no? Porque es una pandemia. Y que se garanticen estas condiciones de seguridad y bioseguridad, bueno, desde ya que sí se podría empezar. Pero bueno, veremos en lo que dicen estos días. Sí, no, y, sumando un poco, y que no es mucho más lo que hay para decir, ¿no? Simplemente adhiriendo y sumando un poco lo que decía Mauri y al gran trabajo que ha tenido el Comité Mixto Distrital de Salud y Seguridad en el Empleo Público, que Bolívar ha sido uno de los primeros a nivel provincial, que se formó hace como 4 o 5 años. En ese sentido hemos sido casi pioneros al respecto, junto con los compañeros de ATE y SUTEBA en su momento. El tema de las dispensas, ¿no? Muchos compañeros que son grupo de riesgos tienen que saber que van a poder contar con dispensas para ejercer la presencialidad, ¿sí? Y también un poco quiero adherir a esto que decía Mauri, ¿no? Este logo o este caballito de batalla de abrir las escuelas, ¿no? Esto no sé si es tan así, yo no estoy muy de acuerdo. Las escuelas, la verdad que todos aquellos compañeros que hemos ayudado a generar bolsones, hemos estado, y las escuelas han estado abiertas, nunca estuvo cerrada la escuela, que también es algo que decía Luján, quiero sumar un poco a esa línea. Hay muchos eslogan políticos un tanto miserables, diría yo, no quiero ser irrespetuoso, pero sí enfático en esto.
viste que eso, las escuelas siempre han estado abiertas. Lo que estamos hablando es la presencialidad, que sabemos que es importante porque no desconocemos algo que se llama, o que se daba a llamar el riesgo psicosocial, que tiene, no solo en pibes, sino en adultos también. A nadie le hace gracia estar encerrado en su casa mucho tiempo. Pero también no lo podemos llevar adelante arriesgando la vida y la salud de las personas, ¿no? Y le pedimos a nuestro patronal, que es la Dirección General de Cultura, que cumpla con lo que te decían los compañeros, con los protocolos de bioseguridad que hemos ayudado, sobre todo el compañero acá por Udogua, que es el titular, a conformar.